200 años el Ejército Libertador demostró su fuerza e ímpetu bajo el mando de Bolívar y Sucre al lograr una gran victoria. La derrota definitiva del Imperio Español. Coloquio Internacional, Ayacucho 1824-2024. Unidad, soberanía y paz. Los días 7 y 8 de diciembre en la sede del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, CELAC, Comisión Presidencial para la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Saludos a todos y a todas. Gracias María Alcira, gracias Isidoro por la oportunidad que me dan de estar nuevamente en su excelente programa La Librería Mediática en el marco de este bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Yo diría rápidamente que nos ayuda a despejar y a entender ese panorama. Estoy hablando de 1824, tener presente que en menos de un lustro, hablamos de 1820, la revuelta de Rafael del Riego y de Antonio Quiroga fueron en contra del poderío español, que vendría nuevamente a sufrir un duro golpe, un golpe bastante fulminante. El hecho de no remitirse un soldado más a las colonias de ultramar, a la América levantisca, iría en desmedro del moribundo sistema monárquico. Así, los revolucionarios independentistas alcanzarían objetivos militares contra un bando realista y uno de refuerzo externo. El virrey peruano José de la Serna no la tendría así de manera fácil, ni los triunfos previos del ejército realista contra el recién llegado Simón Bolívar podían entonces detener lo que se avecinaba. Recordemos que ya se había sufrido un revés en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, en el cual José de Canterac mordió el polvo de la derrota y bueno, y ese revés ya presagiaba lo que iba a suceder antes de finalizar ese histórico año de 1824. La huida del oficial español al Cusco más bien aceleró el panorama halagüeño ahora para la opción emancipadora. De tal manera que ya hablamos del 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de Ayacucho, colindante con el pueblo de Quinua, y hoy lo recordamos, 2 siglos después, con vívida emoción. Quienes nos oyen, quienes nos ven, deben recordar que la disputa comenzó con la inteligente ejecución de maniobras de los revolucionarios, neutralizando con gran efectividad los intentos programados por el bando colonialista. Una vez que se obstruyó totalmente las operaciones enemigas, el mismísimo virrey de la Serna, José de la Serna, era capturado y así pues la bandera colombiana ondularía en el cerro del Condorcanqui, ¿no? En apretada síntesis, la victoria revolucionaria determinó la firma de una capitulación por parte del virrey mismo y así también finiquitó la liberación, no solo del Perú, sino de toda América. Entonces estamos conmemorando el esfuerzo hercúleo de una generación entera que luchó por quitarse de encima el ominoso régimen colonial español. Recordemos, ya para concluir, que Simón Bolívar publicaría el año siguiente, en 1825, un escrito que sin lugar a dudas es muy particular, es verdaderamente sui generis. Estoy hablando del resumen sucinto de la vida del general Sucre. Y allí él pondera la acción heroica ya señalada y también su admiración al más fiel entre los fieles. Ahí es que el Libertador deja caer esas magnánimas palabras. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. Bueno, ya para cerrar, gracias María Alcira, gracias Isidoro, gracias a la librería mediática. Yo digo que observar como una refriega que pasó de 3 horas más o menos, cambió el rumbo de la historia
es más que admirable, es para sentirse orgullosos como venezolanos y como nuestros americanos y americanas, ¿no? Recordar entonces el bicentenario de la batalla de Ayacucho es reiterar el carácter heroico de nuestros pueblos, es ratificar nuestra vocación libertaria y soberana que todavía nos caracteriza. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Comenzábamos con el anuncio de un evento que será la semana que viene en el CELAR, y las palabras de nuestro querido Alexander Torres Iriarte, que es parte del equipo de la Librería Mediática, porque bastante que ha participado en los programas, nos las envía desde México. Él es agregado cultural de nuestra Embajada de Venezuela en México y está haciendo allá un trabajo muy valioso, pero él quería estar presente en esta fecha tan significativa. Así que tenemos esa entrada del programa. También queremos felicitar a todos los escritores. Ayer fue el Día del Escritor y felicitar a todos los que trabajaron en la elaboración del expediente de la arepa para presentarlo ante la UNESCO. Para que no digan que no hay un libro para cada tema, pues sí lo hay. Viva la arepa de Miguel Felipe Dorta. Es un libro para conocer ese delicioso plato que será patrimonio inmaterial de la humanidad. Les compartiremos un video más adelante. Y recibimos a nuestros invitados con palabras del presidente Chávez en este libro que se hizo a los 180 años de la batalla de Ayacucho. Ahora que estamos en el bicentenario, decía Chávez, era 1824, en Ayacucho confluyeron los pueblos armados unidos, allí combatieron mexicanos, caribeños, centroamericanos, suramericanos. Ese ejemplo, hoy nosotros estamos obligados a imitarlo. Esa palabra de Chávez tan significativa y tan vigente. Entonces quería comenzar con los tres, preguntándoles acerca del significado de Ayacucho. Ya Alexander ha hecho una completa semblanza, pero ¿cuál es el significado de ese tema en la actualidad para cada uno de ustedes? 9 de diciembre de 2024, ¿qué significa Sucre? ¿Qué significa Ayacucho? Bienvenido. Para nosotros, la batalla de Ayacucho es el momento culminante de la guerra continental de independencia. Como muy bien lo dice el Libertador en su proclama al ejército, han libertado la cuarta parte del planeta. Y la significación actual, más allá de lo que la batalla en sí representó, está en que, en primer lugar, en esa contienda participaron prácticamente ejércitos de todo el continente. Si bien la mayoría era colombiana, había ejércitos chilenos, soldados chilenos, argentinos. Entendamos que Colombia era la Colombia del momento, con la unión de la Nueva Granada, de Venezuela y la gobernación de Quito, actualmente Ecuador. Pero además también participaron chilenos, argentinos y representantes de otras nacionalidades, por ejemplo, ingleses. Eso es un elemento clave para nosotros porque significa la unidad que en estos momentos es tan importante, tan necesaria y que constituye uno de los grandes ejes de todo el pensamiento, de la actuación del Libertador y que en la actualidad está adquiriendo más notoriedad, mayor vigencia en cuanto a que el mundo se está uniendo contra un sistema decadente y las alianzas, por ejemplo las impulsadas por el comandante Chávez,
la UNASUR, la Petrocaribe, la CELAC, tienen notoriedad actualmente, pero además hay una integración supranacional, supracontinental, que nos atrevemos a decir que es mundial, expresada en los BRIC, que significa la insurgencia de un mundo multipolar y pluricéntrico que está, por supuesto, integrando a los pueblos del mundo en una visión para nosotros muy bolivariana. Cuando el Libertador, 3 días antes de Ayacucho, convoca el Congreso Anfictiónico de Panamá, lo convoca para unir, para integrar a naciones soberanas, libres, autónomas, independientes, pero unidas frente a un enemigo común. Ese enemigo común en aquel momento era el decadente imperio europeo. En los actuales momentos es el decadente imperio anglo-sionista. De manera que la visión de unidad que representa Ayacucho tiene para nosotros hoy en día absoluta vigencia. Es cierto. Ustedes han estado colocando en la palestra del debate siempre también la participación de esos pequeños héroes, esas pequeñas heroínas y grandes que a veces no se comentan en la historia. Quizás estos libros también nos ayudan a entender eso. Mujeres de la Independencia, de Carmen Clemente Travieso, es un libro que pertenece a la colección Bicentenario Carabobo y que nos ayuda también a ilustrarnos en torno a eso. Y por supuesto, dentro de nuestra historia, queremos reconocer el trabajo de heroínas actuales como Carmen Borges, que se ha dedicado a divulgar toda la filosofía y la vida de Francisco de Miranda. Y las pequeñas historias de la historia de las que ustedes siempre hablan, Pedro, ¿qué significación tiene ahora que se prepara el CELAR para recibir este evento inmenso 7 y 8 de diciembre en homenaje a Sucre y Ayacucho? Gracias, Melecida. Bueno, historia insurgente. Justamente ahí está la médula de la propuesta que ha surgido al calor de la Revolución Bolivariana y que ha tomado cuerpo con esa categoría que hoy es un día un movimiento nacional que agrupa a militantes de la causa de una nueva historia que propone una interpretación diversa de nuestro pasado, que ofrece, ¿verdad?, como que coloca en el centro, el meollo de la percepción y del interés nuestro, los sectores históricamente excluidos, invisibilizados, que han estado, que a pesar de que fueron protagonistas de los grandes procesos históricos, fueron sacados de los libros de historia. Se perdió el interés sobre ellos, se desaparecieron, sí, se hicieron invisibles. Por eso el esfuerzo que hemos hecho para colocarlo en el lugar que corresponde. Y la otra esfuerzo de esa perspectiva de la historia insurgente es alejarnos de la idea de que la historia es un tema pasado, que es anacrónico ya, que no tiene que ver con el presente. Fue parte de las grandes ataques y acusaciones que se le hizo a Chávez, que estaba loco porque pensaba que iba a construir un proyecto en el siglo XXI con las ideas de Bolívar de hace 200 años. Este fue parte de los elementos que dijeron para decir que Chávez era un demente. Y lo que habíamos hecho era recuperar un proyecto histórico. Entonces, por eso, y tomando la inspiración que generan las palabras del profesor Omar Hurtado, nosotros, este momento maravilloso de la patria, donde estamos celebrando un momento germinal, fundacional del continente, que es Ayacucho, que pareciera una cosa lejana, pero es una cosa que está muy cerca a nosotros, lo vemos en perspectiva actual, en clave del presente. Bien lo dijo el profesor, Ayacucho es la representación del gran desafío histórico del pueblo venezolano, de nuestro proyecto histórico, que es la unidad. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hacía Sucre a 4.000 metros en vez de estar en Cumaná disfrutando de la paz que se había instalado después de Carabobo aquí? ¿Qué hace Bolívar allá en Lima cuando se va a producir la batalla de Ayacucho? Pero Dios mío, ¿por qué no se enchinchorraron aquí
y se dedicaron a gobernar. ¿Por qué no disfrutaron de haberlos derrotado en Carabobo y en Puerto Cabello y haber sacado a los españoles de aquí? Es que el problema no era Venezuela. Esa es la gran diferencia, esa es la gran lección. Por eso el comandante Chávez se inspira y comprende muy bien. Igual el comandante Chávez sabía que lo que estábamos haciendo en Venezuela era apenas una parte. Sí. Y que se trataba del ALBA, se trataba de UNASUR, se trataba de la CELAC. Por eso, este momento que estamos conmemorando en estos tantos bicentenarios que hemos tenido, bueno, la batalla naval del Lago, todo eso forma parte de un gran esfuerzo de unión, de un plan, María Elcira, tanto con el profesor Omar como con el profesor Alejandro López. Hemos estado hablando de... Siempre se dice que Bolívar hizo el sueño, un sueño de la unión de América. No, parece que se acostó así, una ensoñación. No, fue un proyecto, lo construye. Claro, a lo mejor el sueño es inspirador y es el arranque y el motivador. Pero es un proyecto sobre el cual se actúa y se logran muchísimas cosas. Y se siguen logrando. Y se siguen logrando. La creación de la República de Colombia, que esa gran república, lo que llamamos Gran Colombia, eso fue un paso enorme en la unión. Eso fue una acción, hicieron constituciones, hicieron leyes. ¿Cómo que fue una cosa así etérea? No. También Ayacucho, la batalla de Ayacucho, Sucre allá. Y luego la convocatoria del Congreso de Panamá. Todo eso ocurre en el año 24. Este es un año de nuestra América. Y tenemos nosotros que reafirmarlo y verlo así. Es cierto. Alejandro, tú eres parte de un gran equipo que puso a Venezuela a estudiar historia de la manera más entusiasta y celebratoria que se haya visto jamás en Venezuela. Antes para uno eso eran temas de esos señores que estaban allí en la sociedad bolivariana y qué fastidio, ¿para qué voy a ver yo eso? Yo lo que me aprendo son 2 flechas y paso el examen. Ustedes pusieron a estudiar a Venezuela, entonces desde las distintas instituciones que se han ido creando, tú al cargo del Centro de Estudios Simón Bolívar, ahora como viceministro de Educación, pusieron a estudiar historia a todos los venezolanos. ¿Qué le dices tú a los jóvenes que ven este programa y que dicen, bueno, ¿qué tiene que ver Ayacucho conmigo? Mira, María Elcira, en principio, muchas gracias por la invitación. Bastante historia hay aquí. Bastante historia. Ahorita vamos para allá. Por eso. El profe Pedro. Sabes que uno de los mensajes, creo yo, más poderosos que tiene este bicentenario es el gran poder revolucionario de la juventud, que eso es lo que es Sucre. No solamente como un estudioso, sino podemos decir que sin duda alguna Sucre, de todos los próceres que están en nuestras estatuas, que están en las plazas, de los que se han hecho biografías, de los que se han hecho honores en el panteón, de todos ellos, Sucre es el que reúne la mayor cantidad de experiencias, es el más joven de todos. Recordemos, cuando estalla la revolución en Caracas, la revolución patriota, el 19 de abril de 1810, él tiene 15 años. Y desde Cumaná empieza a militar en la Junta de Gobierno de Cumaná. Ahí mismo lo ascienden a subteniente de milicia, se encarga de artillería, no tienen 16 años y ya comanda. Sucre pasa, además tiene grandes maestros, forma parte del Estado Mayor de Francisco de Miranda, de Santiago de Mariño, de José Francisco Bermúdez, de Bolívar. Sucre tiene la gran experiencia de haber trabajado en el Orinoco, de haber, por supuesto, conocer muy bien el Oriente, que es su terruño, pues, de haber participado en la defensa de Cartagena, de haber organizado todo el traslado de las tropas británicas desde Angostura por todo el Orinoco. Esa fue la logística que montó Sucre, de haber sido el enviado a la campaña del sur en 1821, porque mientras estaba la organización y la puesta, pues, de la campaña de Carabobo, Bolívar había encargado a Sucre de la campaña al sur, a Pasto, a Popayán, que eran regiones muy, muy difíciles y muy antipatriotas, por decirlo así. Sucre es el que se encarga de la campaña de liberación de Ecuador, con Pichincha, que es la Carabobo de Ecuador, por decirlo así. Es el ministro plenipotenciario, o sea, el embajador de Colombia en Perú. Organiza las tropas de Perú, es general en jefe del Ejército Unido. Y pasamos en una carrera meteórica de 15 años,
él pasa de ser subteniente de milicias a gran mariscal. Creo que eso es una de las grandes lecciones que tiene este bicentenario, sabiendo que Sucre, uno de los grandes aportes, además de todo lo que hace como jefe, como dijo Bolívar, él es el hombre de la guerra. Bolívar, en una comunicación a Santander de febrero de 1825, dice: yo soy el hombre de las dificultades, tú eres el hombre de las leyes, Sucre es el hombre de la guerra. Por eso, porque de todos ellos es el que está en la guerra desde tan temprano y sin duda alguna es el que ocupó la mayor cantidad de responsabilidades con mucha diversidad de compromisos. Es cierto. Eso es un elemento y el otro, creo yo, para recordar no solamente a la juventud, sino a todo el pueblo venezolano, que Ayacucho, y lo mencionó también el profesor Alexander Torres, es la oportunidad de la construcción de la paz en América. Sucre es uno de los arquitectos de esa propuesta de paz desde 1820, con los tratados de armisticio y regularización de la guerra, y también uno lee ese armisticio que ofrece el Ejército Unido del Libertador del Perú, donde está Colombia, donde está Perú, donde está Chile, como nos decía el profesor Omar, donde están todos, y esas son las condiciones para la convivencia, son las condiciones para los españoles regresar a sus casas con todos los gastos pagos, porque eso era parte de lo que se implicaba, además del perdón, de lo que es la necesaria, la necesaria convivencia en lo que se proyecta, como nos dice el profe, en la América Unida. La América Unida no podía estar en guerra, no pudiera estar en un desgaste continuo. Claro. Así que la paz es otro elemento muy importante de este bicentenario y bueno, ha sido parte de esa doctrina del Libertador, el buen trato al vencido. Es cierto. De eso se trata y eso ha sido uno de los puntos esenciales en los que hemos hecho énfasis en los contenidos del Diplomado Villa y Obra del Libertador, que ya está en su segunda cohorte en este momento. Maravilla, qué éxito. Bueno, seguimos hablando durante el programa de este hermoso hito en estos bicentenarios, el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Ya venimos con más de la librería mediática.